Me llamo Michael Reynolds. Tengo 32 años. Y hace unos meses, fui convocado a la casa de mis padres para ser exprimido financiera y emocionalmente por el bien de mi hermano menor. Me veían como su solucionador, su línea de crédito interminable, su saco de boxeo emocional. Pero no tenían idea de que, por primera vez en mi vida, estaba listo para ellos. Antes de contarles cómo descubrí un secreto de 30 años que desmanteló a toda mi familia durante una sola noche tormentosa. Díganme desde dónde están mirando en los comentarios. Me encantaría ver hasta dónde llega esta historia. Todo comenzó, como siempre, con una llamada telefónica sobre Jason. Estaba en mi librería, The Reading Room, mucho después de que hubiéramos cerrado por la noche. El cálido y reconfortante olor a papel viejo y granos de café recién molidos flotaba en el aire. Este lugar es mi santuario. Es lo único en mi vida que he construido completamente por mi cuenta, con mis propias manos. Y es el único lugar donde me siento completa e inequívocamente yo mismo. Estaba barriendo el piso. El suave y rítmico raspado de la escoba contra la madera dura envejecida. Una forma de meditación. Una forma de aclarar mi cabeza después de un largo día. Fue entonces cuando mi teléfono, que estaba en el mostrador, comenzó a zumbar. La pantalla se iluminó con un nombre que envió una sacudida inmediata y familiar de ansiedad a través de mi estómago. Mamá. Mi estómago se tensó instantáneamente en un nudo frío y duro. Mi madre, Linda, nunca llamaba solo para charlar. Sus llamadas no eran conversaciones. Eran boletines. Anuncios de algún nuevo drama que invariablemente había estallado. Y el 99% de las veces, ese drama tenía un nombre, una cara presumida y una historia de fracasos espectaculares. Jason. Dejé que sonara. El sonido electrónico áspero cortando el silencio pacífico de mi tienda. Un timbre. 2. 3. Cada uno se sentía como una puñalada. Un recordatorio de mi papel en el ecosistema familiar. Yo era el responsable, el estable, el que llamaban cuando el niño de oro tropezaba. Finalmente respiré hondo y constante, y deslicé para contestar, sosteniendo el teléfono en mi oído. «Hola, mamá». «Michael». Su voz era cortante, fría y completamente desprovista de cualquier calidez. Era la voz que usaba para los negocios, para las transacciones, para lidiar con los problemas. «No voy a perder el tiempo con cumplidos. Tenemos una situación». «¿Qué tipo de situación?», pregunté, mi voz plana. Ya sabía la respuesta. Siempre era la misma historia, solo un capítulo diferente. «Es la empresa de tu hermano», dijo, confirmando mi predicción silenciosa. «Ha habido complicaciones. Se ha derrumbado». Me quedé en silencio, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Apoyé la escoba contra una estantería e imaginé la larga y triste historia de las complicaciones de Jason. El club nocturno cerrado por violaciones del Código de Salud. La aplicación tecnológica tan publicitada que nunca se lanzó. La supuesta empresa de consultoría que era poco más que una excusa para almuerzos caros financiados por nuestros padres. Cada vez. Se saqueaban los ahorros familiares. Se solicitaban inversiones a amigos de la familia y se esperaba que yo ofreciera mi tiempo y apoyo emocional como una especie de doliente designado para su interminable desfile de fracasos. «Necesitamos tener una reunión familiar», continuó, su voz endureciéndose en acero. «Estar en la casa a las 7:00 p.m. mañana. Necesitamos hablar sobre Jason y formular una solución». La redacción fue deliberada. Formular una solución. No era una solicitud para una charla. No era una invitación para consolar a un hermano afligido. Era una citación. Una demanda de mi presencia en un juicio donde ya se esperaba que fuera el cordero sacrificial. Donde el trabajo de mi vida se colocaría en el altar para salvarlo. Durante 32 años. Había interpretado mi papel sin cuestionar.
Esta noche era la noche en que la obra iba a terminar. Estaré allí, dije. Mi voz era sorprendentemente firme, sin traicionar nada de la tormenta que rugía dentro de mí. Bien, dijo, y colgó. No. ¿Cómo estás? No, hablamos luego. Solo un clic final y decisivo. Bajé el teléfono y miré mi reflejo en la ventana oscura de la tienda. Por un momento. Vi los mismos ojos cansados, la misma cara tranquila y complaciente que me había devuelto la mirada durante años. Pero esta noche, algo más estaba allí también, un parpadeo de algo duro y frío en sus profundidades. La parte de mí que solía anhelar su aprobación, que solía desmoronarse bajo su decepción, se había ido, se había muerto en la vid, marchita por años de abandono, en su lugar. Algo nuevo y resuelto había echado raíces. Caminé hacia la pequeña y desordenada oficina en la parte trasera de la tienda y abrí el cajón inferior de mi viejo escritorio de metal. Metí la mano y saqué una carpeta gruesa y pesada. En la pestaña, escrito con un marcador negro intenso, había 2 palabras: Jason Reynolds, evidencia. La abrí en mi escritorio, dentro. Cuidadosamente organizados. Había extractos bancarios, correos electrónicos impresos, cronogramas detallados y documentos legales notariados. Me había estado preparando para este día durante semanas, desde que me llegaron los primeros susurros de este último desastre. Pensaron que estaban convocando al mismo Michael de siempre, el hijo confiable y tranquilo que haría cualquier cosa para mantener la paz. No tenían idea de quién estaba a punto de cruzar su puerta. La oveja había terminado de ser llevada al matadero. Mañana, el lobo vendrá a cenar. Antes de guiarlos a través de cada momento tenso de esa reunión y el caos absoluto que se desarrolló, necesito que entiendan por qué. ¿Por qué esta vez fue diferente? ¿Por qué una vida de poner la otra mejilla finalmente había llegado a su fin? No se trata de una gran y dramática traición. Se trata de la muerte por 1000 pequeños cortes. Un lento y metódico desangramiento de la autoestima que sucede tan gradualmente, que ni siquiera te das cuenta de que estás muriendo hasta que ya eres un fantasma en tu propia vida. Volvamos a cuando tenía 10 años. Había ganado el decatlón académico a nivel estatal. Para un niño nerd y tranquilo como yo. Estos eran los Juegos Olímpicos. Era un gran problema para mi escuela y un problema aún mayor para mí. Había practicado durante meses, memorizando datos sobre historia, ciencia y literatura hasta que mi cabeza zumbaba. Recuerdo estar parado en ese escenario brillantemente iluminado en el enorme y desconocido auditorio de la escuela secundaria. El metal que me colocaron alrededor del cuello era pesado y dorado, y se sentía como el objeto más importante del mundo. Mi corazón latía con un orgullo tan grande y puro, que pensé que estallaría directamente de mi pecho. El director me estrechó la mano. Los flashes del periódico local se dispararon y sonreí, escaneando a la audiencia, buscando los 2 rostros que más importaban. Mi mamá había prometido que estarían al frente. Ella reservaría los asientos. Miré y vi 2 sillas vacías. No en la parte de atrás, no a un lado, justo al frente, vacías. Un hueco se abrió en mi estómago, tragándose todo el orgullo y la alegría de momentos antes. Tomé el autobús a casa con mi entrenador. Cuando entré por la puerta, la casa zumbaba de energía. Mis padres estaban allí, riendo, animados. Acababan de regresar de uno de los partidos de fútbol de Jason. Tenía 7 años. No era un campeonato o un playoff, o algo remotamente importante. Solo un partido de temporada regular para niños de 7 años. ¿Cómo te fue, campeón?, le preguntó mi papá a Jason, revolviéndole el cabello. Perdimos, murmuró Jason. Pateando la alfombra, 5-1. Oye, eso no importa, dijo mi mamá, abrazándolo.
Te esforzaste mucho allá afuera. Te vimos correr. Fuiste el más rápido en el campo. Esa noche, Jason pudo elegir su pizza favorita para la cena y le dieron un nuevo videojuego por esforzarse tanto. En silencio les mostré la pesada medalla de oro. Mi papá la tomó, la pesó en su mano por un segundo. Ja, eso es bueno, hijo. Buen trabajo, dijo antes de devolverla y volver su atención al televisor. Mi medalla terminó en una caja de zapatos en la parte trasera de mi armario. Esa noche, aprendí la primera lección. Mis logros concretos valían menos que los esfuerzos mediocres de mi hermano. Avancemos 8 años. Tenía 18 años. Sabía que mis padres no tenían un fondo universitario reservado para mí. Todo su dinero extra parecía estar perpetuamente atado a los pasatiempos de Jason, desde costosos equipos de hockey hasta una batería que tocó durante exactamente 2 semanas. Así que trabajé duro en la escuela secundaria. No era carismático ni popular como Jason. No iba a fiestas. Yo era el tipo que siempre podías encontrar en la biblioteca un viernes por la noche. Y valió la pena. Obtuve una beca académica significativa para una buena universidad estatal. No era una beca completa, pero era la llave que abría la puerta a mi futuro. Recuerdo haber esperado el momento perfecto para contárselo. Estábamos todos en la mesa de la cena. Una ocasión rara. Mi mamá había hecho estofado. Esperé una pausa en la conversación, mi carta de aceptación doblada en mi bolsillo, mi corazón latiendo con nerviosa emoción. Entonces, tengo algunas noticias, dije, mi voz un poco temblorosa. Recibí noticias de la universidad. Entré y me ofrecieron la beca del canciller. Mi madre sonrió levemente. Oh, Michael, eso es maravilloso. Mi padre, Robert, tomó un sorbo lento de su agua. Asintió una vez, un gesto cortante y de negocios. Buen trabajo, Michael. Sabíamos que podías hacerlo. Y eso fue todo. Toda la celebración duró 15 segundos. Antes de que pudiera comenzar a describir lo que implicaba la beca, mi padre volvió toda su atención radiante y entusiasta, a mi hermano. Jason, dijo, su voz repentinamente llena de energía. Tu madre y yo estábamos hablando. Has estado bien en tus clases, y como pronto te graduarás de la escuela secundaria. Pensamos que era hora de que tuvieras un auto decente. Estábamos pensando en un Mustang convertible. ¿Qué te parece? Jason, que tenía un promedio de C, y cuyo mayor logro ese año fue obtener una suspensión de 3 días por una broma de último año que involucraba a la mascota de la escuela. Se iluminó como un árbol de Navidad. Durante los siguientes 20 minutos, toda la conversación de la cena fue consumida por los tamaños de los motores, los niveles de equipamiento, los colores de la pintura y los planes de seguro para el nuevo auto de Jason. Yo solo me senté allí, empujando mi estofado alrededor de mi plato, todo el peso de mi beca, mi boleto de salida, sintiéndome como un puñado de polvo. El nudo que se formó en mi garganta era duro y amargo. Era el sabor de ser invisible. Tuve que ganarme mi futuro con años de sudor y calificaciones perfectas. Y fue recibido con un asentimiento educado y desdeñoso. Él solo tenía que existir. Y fue recompensado con un auto deportivo de $50,000. Esta fue la segunda lección, más importante. Mi valor era funcional. El suyo era inherente. Yo era una inversión que se esperaba que diera sus frutos en silencio. Él era un lujo para ser disfrutado sin cesar. Después de la universidad, el patrón se solidificó. Jason rebotó de una pasión a otra, cada una más cara y mal concebida que la anterior. Abandonó la universidad comunitaria después de un semestre porque sofocaba su creatividad. Mis padres lo enviaron a un viaje a Europa para encontrarse a sí mismo. Regresó con una vaga idea de convertirse en promotor de clubes nocturnos. Le dieron $50,000 como capital inicial. El club fue un desastre.
Un sumidero de efectivo que cerró en 6 meses después de una serie de violaciones del Código de Salud. Yo, mientras tanto, estaba trabajando. Trabajé en 2 trabajos, de 5 sillos a un sillos pila mi. Fui barista en un Starbucks. El olor a café quemado se me pegaba todo el día. De 3 sillos pm a 11 sillos pm. Fui empleado en una vieja y polvorienta librería independiente. Vivía en un pequeño y destartalado apartamento con un grifo que goteaba y un colchón de aire en el piso como cama. Cada dólar que no usé para el alquiler o los fideos ramen fue a una cuenta de ahorros. Esa cuenta contenía un sueño de un lugar que era tranquilo y cálido y lleno de historias, un lugar que era completamente opuesto a mi hogar familiar. Ese sueño se convirtió en The Reading Room. Recuerdo haber firmado el contrato de arrendamiento de este lugar como si fuera ayer. Era una vieja tienda de cámaras olvidada en Main Street, cubierta con una gruesa capa de mugre. Pasé cada momento libre durante 4 meses renovándolo yo mismo. Aprendí a enlucir paredes viendo tutoriales de YouTube. Lijé estos viejos pisos de madera a mano hasta que mis nudillos estaban en carne viva y sangrando. Diseñé y construí cada estantería pieza por pieza en la sala de estar de mi pequeño apartamento. Cuando finalmente tuve mi gran inauguración, envié una invitación a mis padres. Estaban en Florida visitando a Jason. Se había mudado allí después del fiasco del club nocturno, decidiendo que ahora estaba destinado a ser un magnate inmobiliario. Le enviaron otros $25,000 para obtener su licencia y comenzar. Me enviaron una tarjeta de buena suerte. Pero The Reading Room creció contra todo pronóstico. Se convirtió en algo especial. Se convirtió en más que un negocio. Era un santuario para la gente de nuestra ciudad. Organizamos noches de poesía donde adolescentes tímidos leían su trabajo por primera vez. Tuvimos firmas de autores. Tuvimos un próspero club de lectura para personas mayores. Los niños venían y hacían sus tareas en la cafetería después de la escuela. Sus padres, sabiendo que estaban en un lugar seguro y tranquilo. Fue el trabajo de mi vida. Fue lo único en el mundo que era verdaderamente, innegablemente mío. Era una prueba tangible de que existía, de que tenía valor, de que podía crear algo bueno y duradero. Y era esto, mi santuario, mi prueba de vida, lo que ahora exigían que sacrificara en el altar del último y más espectacular fracaso de mi hermano. El punto de ruptura. El momento en que el último hilo de esperanza dentro de mí se rompió. Llegó unas semanas antes de esa fatídica citación. Fue la llamada telefónica inicial sobre la nueva empresa colapsada de Jason. Una llamativa startup tecnológica de moda sostenible, que era pesada en palabras de moda y ligera en cualquier producto o plan de negocios real. Necesita $500,000, Michael. Había dicho mi madre por teléfono, su voz escalofriantemente tranquila como si estuviera hablando del clima. Los inversores se están volviendo agresivos, están amenazando con demandar. Esto podría ser un gran escándalo. Podría arruinar el nombre de la familia. Recuerdo haber soltado una risa corta, aguda y amarga. $500,000, mamá. ¿Dónde diablos crees que tengo ese tipo de dinero? Su respuesta fue instantánea, fría y calculada. Tu tienda, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. Buscamos el valor de la propiedad en línea, el edificio y el negocio. Vale al menos eso. Puedes venderlo. Es la única forma de que esto desaparezca rápidamente. Apreté el teléfono. Mis nudillos se pusieron blancos. La forma casual en que hablaba de ello. La forma en que descartaba todo el trabajo de mi vida como un simple activo para ser liquidado. Me robó el aire de los pulmones. No, dije. Fue la primera vez en mi vida que les había dicho esa palabra con alguna fuerza real detrás. El silencio al otro lado fue pesado, cargado de incredulidad. Entonces mi padre se puso al teléfono. Su voz era baja y peligrosa.
Una amenaza retumbante. No me digas que no, muchacho. Tu hermano está en problemas. Esto se trata de la familia. La familia ayuda a la familia. Venderás esa tienda. O puedes considerar que tu herencia se ha ido. Serás excluido. ¿Me entiendes? No tendrás nada de nosotros. Y eso fue todo. La parte silenciosa dicha en voz alta. La amenaza que había pendido sobre mi cabeza toda mi vida. La naturaleza condicional de su amor. Su apoyo al descubierto. No se trataba de la familia. Se trataba de proteger a Jason. Se trataba de proteger su inversión, su niño de oro, su precioso legado. Siempre había sido el plan de respaldo, la red de seguridad. Y ahora que me negaba a desempeñar mi papel, era desechable. Colgué el teléfono. Todo mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una rabia tan pura y fría que se sentía como agua helada inundando mis venas. Caminé por mi librería vacía esa noche, mi mano recorriendo los lomos de los libros, cada uno un testimonio de mi arduo trabajo, y me di cuenta de que este era mi punto de ruptura. Al día siguiente, mi mejor amiga y gerente de la tienda, Emma, me encontró mirando fijamente una hoja de cálculo, sin haber escrito un solo número durante más de una hora. Emma era la única persona en mi vida que veía la dinámica por lo que era. Era astuta, leal y tenía un detector incorporado para tonterías manipuladoras. «Parece que has visto un fantasma», dijo, colocando una taza humeante de café en mi escritorio. Le conté todo. La llamada telefónica, la demanda, las amenazas sobre la herencia y ser excluido. Escuchó pacientemente, su expresión endureciéndose con cada palabra que decía. Cuando terminé, no ofreció las habituales banalidades reconfortantes. Se apoyó contra el escritorio, se cruzó de brazos y me miró directamente a los ojos. «Entonces, ¿qué vas a hacer?» «No lo sé», confesé, mi voz débil. «Son mi familia». «No, Michael», dijo, su voz firme, pero no desagradable. «Son tus parientes. Una familia no hace esto. Una familia no trata a un hijo como un príncipe y al otro como una mula de carga. Son vampiros, y se han estado alimentando de tu sentido del deber toda tu vida. Seguirán drenándote hasta que no seas más que polvo. ¿Cuándo vas a dejar de permitirles?» Sus palabras fueron duras, pero fueron las palabras más verdaderas que alguien me había dicho. Fueron la chispa que necesitaba. En ese momento, la parte de mí que siempre había mantenido una pizca de esperanza de que algún día me vieran, de que algún día cambiarían, finalmente murió. Y en su lugar nació una nueva y fría resolución. No solo iba a decir que no, iba a contraatacar, iba a desenterrar cada secreto feo que habían enterrado para protegerlo. Esa tarde, busqué el número de un hombre al que mi antiguo profesor de Derecho Mercantil había llamado una vez el Bulldog cuando lo necesitas. Un abogado llamado Arthur Thompson. Descolgué el teléfono y, por primera vez, no me sentí como una víctima. Me sentí como un hombre con un plan. Esa llamada telefónica, ese único acto de desafío, me llevó por un camino que cambiaría todo. Y todo culminó en esa reunión llena de tensión en la sala de estar de mis padres, la que tan tontamente habían convocado. Mi primera reunión con Arthur Thompson no fue lo que esperaba en absoluto. Su oficina no estaba en un templo de vidrio y acero de gran altura en el centro. Era un modesto espacio en el segundo piso sobre una antigua panadería en una calle lateral tranquila. El aire en la escalera olía ligeramente a papel viejo, cuero desgastado y canela de los panaderos de abajo. El propio señor Thompson era un hombre de unos 50 años con ojos amables e inteligentes, un apretón de manos firme y un aire de calma inquebrantable. Se parecía más a un profesor de historia que a un abogado de alto poder, vestido con una chaqueta de tweed de aspecto cómodo.
Me encontré sentado en un sillón de cuero desgastado frente a su gran escritorio de caoba. Y durante casi 2 horas, vertí todo. 32 años de frustración, de ser pasado por alto, de ser el amortiguador familiar. Le conté sobre los premios académicos que mis padres se perdieron. El auto que Jason recibió por simplemente graduarse de la escuela secundaria. El constante flujo de dinero hacia sus empresas fallidas. Le expliqué la crisis actual, la demanda de vender mi tienda, las amenazas sobre mi herencia, todo el feo desastre. Esperaba que me interrumpiera con jerga legal, que hablara sobre contratos y agravios y deberes fiduciarios. En cambio, solo escuchó, su mirada fija y concentrada, tomando algunas notas silenciosas en un bloc de notas amarillo. Cuando finalmente terminé, un silencio irregular y exhausto flotaba en el aire. Se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre su escritorio. Michael, comenzó, su voz firme y grave. Gracias por confiarme eso. Quiero ser muy claro. Esto se trata de mucho más que una disputa de herencia. Esto se trata de más que un simple rescate empresarial. Por todo lo que estás describiendo, tu hermano Jason no es solo un empresario fracasado, es un estafador, un depredador, y tus padres, ya sea consciente o no, son sus principales facilitadores. Escuchar a un extraño respetado decir las palabras que apenas me había atrevido a pensar fue como un golpe físico. Fue a la vez validante y aterrador. La vergüenza que había llevado, pensando que tal vez yo era el problema, comenzó a retroceder, reemplazada por la escalofriante realidad de la situación. ¿Qué hago?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Son mi familia. Tienen todo el poder, todo el dinero. En su mundo, tal vez, replicó el señor Thompson. Pero no en el mío, en mi mundo. Los hechos tienen poder, la evidencia tiene poder, la verdad tiene poder. Se reclinó en su silla. Así que luchamos, pero no luchamos con emoción. Ese es su campo de batalla, y han tenido décadas de práctica derrotándote allí. Perderás cada vez. Luchamos con una montaña de pruebas frías, duras e innegables. Se convirtió en mi estratega, mi general. Me expuso un plan de batalla, dándome una sensación de control por primera vez en mi vida. Lo llamó mi tarea. Primero, dijo, golpeando el bloc de notas con su bolígrafo. Necesitamos establecer un patrón de comportamiento claro. Quiero que vuelvas y documentes cada una de las empresas comerciales fallidas de Jason que puedas recordar. Sé lo más específico posible. Fechas, nombres de las empresas, cantidades de dinero que sepas con certeza que tus padres le dieron. Cualquier detalle específico que puedas recordar. Necesitamos pintar una imagen de un fracaso en serie financiado por una habilitación ciega. Segundo, continuó, necesitamos encontrar otras víctimas. Un hombre que estafa a inversores sofisticados con $500,000 no se despierta un día y decide hacerlo. Primero practica con peces más pequeños. Tiene una historia, tu trabajo es encontrarlos. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos con una seria intensidad. Esta va a ser la parte más difícil, Michael. Tendrás que excavar en cosas que probablemente has pasado tu vida tratando de ignorar. Tendrás que revisar recuerdos dolorosos. Pero si vamos a ganar esto, necesitamos construir una fortaleza de hechos tan alta y tan sólida que no puedan trepar sobre ella, y tan densa que no puedan atravesarla. Antes de irme, me dio una advertencia severa y detallada sobre la grabación de conversaciones, explicando las leyes específicas de consentimiento de una de las partes en nuestro estado. Te amenazarán de nuevo, Michael. Intentarán manipularte, y cuando lo hagan, dijo, entregándome una pequeña grabadora digital de alta calidad. La necesitaremos, obtenida legalmente. Salí de su oficina sin sentirme feliz, pero sintiendo algo mucho más útil. Decidido. El dolor que sentía por la familia que deseaba tener
todavía estaba allí, pero ahora estaba siendo canalizado, convertido en un combustible frío y de combustión limpia. Mi transformación de víctima a guerrero no ocurrió de un solo salto. Fue un proceso lento y laborioso, una serie de pequeños y difíciles pasos, guiados por el plan que el señor Thompson había trazado. Y no estaba solo. Emma fue mi firme cómplice. Su lealtad era una roca en medio de mi torbellino de caos emocional. Mientras yo pasaba mis noches revisando viejos álbumes de fotos familiares, diarios y extractos bancarios para crear una línea de tiempo detallada de los costosos fracasos de Jason. Ella se encargó de encontrar a sus otras víctimas. Era una detective digital nata, algo para lo que yo no tenía ni la habilidad ni la paciencia. Las personas que son estafadas a menudo se sienten demasiado avergonzadas o demasiado asustadas para ir a la policía, explicó una noche. Con el rostro iluminado por el resplandor de la pantalla de su computadora portátil en la trastienda de la librería. Estábamos rodeados de montones de libros y tazas de café frío. Pero les encanta quejarse anónimamente en línea. Es una forma de gritar al vacío, de sentirse menos solos. Pasó días, noche tras noche, recorriendo oscuros foros de inversores, grupos locales de Facebook de la comunidad y sitios web de reseñas de negocios, buscando el nombre de Jason o los nombres de sus empresas fantasma. Finalmente, después de perseguir una docena de callejones sin salida, lo encontró. Un hilo corto y amargo en un foro de inversores de poca monta. El título de la publicación era simple y desgarrador. Alguien más perdió dinero con Reynolds Sustainable Fashion. El hilo era una mina de oro de miseria. Había media docena de personas, cada una contando una historia deprimentemente similar. Una presentación elegante e impresionante por el apuesto y carismático Jason Reynolds. Grandes promesas de rendimientos de alto rendimiento garantizados y la constante mención tranquilizadora de su familia respetada, especialmente su padre, el ejecutivo bancario retirado. Y luego, después de que habían transferido el dinero, llegaron las excusas, las demoras y, finalmente, el silencio aplastante. El dinero se había ido. Un nombre sobresalió de los demás. George Wilson. Era un maestro de inglés jubilado de la escuela secundaria que había perdido todos sus ahorros para la jubilación. La asombrosa suma de $75,000. Su publicación fue la más detallada, la más articulada y la más dolorosa de leer. Y vivía a solo 2 pueblos de distancia. Sabía que tenía que conocerlo. Organizarlo fue delicado. Le envié un mensaje privado a través del foro, explicando cuidadosamente quién era yo, el hermano de Jason, y que estaba tratando de construir un caso legal en su contra. Al principio, se mostró intensamente desconfiado, incluso hostil. Pensó que era una especie de truco, otra estafa de la familia Reynolds, de tal palo, tal astilla. Me respondió. Pero yo persistí. Fui honesto y directo. Le dije que yo también había sido víctima de las manipulaciones financieras de mi familia y que estaba decidido a que se hiciera justicia. Le ofrecí reunirme con él en cualquier lugar, en cualquier momento, con mi abogado presente si lo prefería. Finalmente, después de una semana de cauteloso ida y vuelta, accedió a reunirse conmigo para tomar un café. Nos reunimos en un restaurante neutral al borde de la carretera a mitad de camino entre nuestros pueblos. El señor Wilson era un hombre tranquilo y digno de unos 70 años con ojos cansados y manos que temblaban levemente mientras sostenía su taza de café. Me contó su historia, con voz suave pero llena de una ira acerada. Describió cómo Jason los había encantado a él y a su esposa, yendo a su casa, recordando sus nombres, preguntando por sus nietos. Los había hecho sentir especiales, como si estuvieran participando en una oportunidad exclusiva. Habló sobre la excelente reputación de su padre en el mundo bancario,
prometiendo que esta inversión era tan segura como una casa. Me miró directamente a los ojos y mintió. Dijo el señor Reynolds, el viejo maestro, con la voz quebrada por la emoción. Enseñé a niños durante 40 años. Me enorgullecía ser un buen juez de la personalidad. Vio mi foto con mi esposa, que falleció hace 2 años, y me dijo cómo esta inversión aseguraría mi futuro y honraría su memoria. La usó. Usó mi amor por ella para robarme. Tomó una respiración temblorosa. No solo se llevó mi dinero, se llevó mi fe en la gente. Al escucharlo, mi propia queja personal, mi enojo por mi tienda y mi herencia, se sintieron pequeños y egoístas. Esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de justicia para personas buenas y decentes como George Wilson. Le prometí, mirándolo directamente a los ojos, que haría todo lo que estuviera a mi alcance para corregir las cosas. Se convirtió en mi primer verdadero aliado en esta lucha, un hombre cuya silenciosa dignidad me dio fuerza. Aceptó proporcionar una declaración jurada y notariada que detallara toda su experiencia con Jason. La pieza final de mi tarea fue la más agotadora emocionalmente. Por consejo del señor Thompson, comencé a usar la pequeña grabadora digital. Se sentía viscoso, como una profunda traición a lo que se suponía que era la familia. Pero él fue inflexible. Te amenazarán de nuevo, Michael, y lo necesitaremos. Tenía razón. Una semana antes de la reunión familiar, mi madre llamó. Su tono fue completamente diferente esta vez. El mando frío se había ido, reemplazado por una dulzura almibarada y suplicante. Michael, cariño, soy mamá. Estaba pensando en ti. Por favor, solo piensa en toda esta situación. Tu hermano está absolutamente destrozado. No está comiendo, no está durmiendo. Esto podría destruirlo. Tienes que ayudar. Eres su hermano mayor. Incluso solo un poco de dinero de las ganancias de la tienda sería suficiente para quitarse a estos inversores de encima por ahora. No se trata del dinero, mamá. Y lo sabes, dije, con voz plana, con el pulgar apoyado en el botón de grabación. Su tono cambió en un instante. La dulzura se desvaneció, reemplazada por un veneno ácido familiar. Siempre se ha tratado de celos, ¿no es así? Te come vivo. Tienes esa pequeña tienda, y eso es todo lo que tendrás. No soportas que tu padre y yo amemos a tu hermano, que apoyemos sus grandes sueños mientras tú juegas a ser tendero. Eres un hombrecito egoísta y amargado. Clic. La grabación capturó todo. La manipulación, las mentiras, el veneno. Fue feo, pero fue evidencia. El avance más crucial, sin embargo, provino de la fuente más inesperada imaginable. 2 días antes de la reunión, recibí una llamada de un número bloqueado. Casi no respondí, asumiendo que era un teleoperador. Hola, Michael. La voz al otro lado era un susurro frenético y urgente. Tardé un segundo en ubicarlo. Era mi prima Sara, la hija de la hermana de mi padre, la tía Diane. Nunca fuimos particularmente cercanos, pero siempre fuimos amables en las reuniones festivas obligatorias. Sabía que su familia dependía económicamente de la generosidad de mi padre, lo que significaba que siempre seguía la línea familiar, riéndose de los chistes de mi padre y elogiando la cocina de mi madre. Sara, ¿todo está bien? No puedo hablar mucho, se apresuró, dejando escapar las palabras. Me matarían absolutamente si descubren que te llamé, pero los escuché hablar y necesitas saberlo. El tío Robert tuvo a su abogado hoy. Está cambiando el testamento, te está sacando de todo, haciendo de Jason el único beneficiario. Y Jason ha estado diciéndole a todos en la familia que estás teniendo algún tipo de crisis mental y que es por eso que estás haciendo todo esto. Mi sangre se heló. Una cosa era escuchar las amenazas directamente de ellos,
Otra era saber que estaban activa y metódicamente envenenando al resto de la familia en mi contra. Pero hay más, dijo, bajando aún más la voz, llena de una mezcla de miedo y culpa. Los escuché hablar. Creen que te tienen atrapado, pero están preocupados por los viejos documentos financieros. El tío Robert tiene una oficina en casa en el ático de la casa vieja, la que nadie ha usado desde que se jubiló hace años. Él guarda todo allí arriba. Si hay algo que pueda probar un patrón a largo plazo de lo que le dio a Jason a lo largo de los años, está en esa habitación. Luego me dio la última pieza crítica de información, un regalo de conciencia. La llave de repuesto de la casa todavía está debajo del ladrillo suelto junto al porche trasero. Siempre ha estado ahí. Y mamá, la tía Linda, siempre guardó una llave de esa oficina escondida dentro de la vieja caja de música en la repisa de la sala de estar. La que toca Fur-Elise. Clic. Ella se había ido. Me quedé allí en el silencio de mi apartamento, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Sara me acababa de entregar una llave literal y figurativa para desbloquear toda la verdad. Pero significaba que tenía que hacer algo que nunca en mis sueños más locos pensé que haría. Tenía que irrumpir en la casa de mi infancia. Tenía que convertirme en un ladrón para encontrar la verdad. La decisión se tomó en un instante. No había vuelta atrás ahora. Lo que estaba en juego se había elevado más de lo que jamás podría haber imaginado. La tarde siguiente estaba gris y nublada. El cielo de un color púrpura magullado que amenazaba con lluvia. Combinaba perfectamente con mi estado de ánimo, según la información de Sara. Mis padres estaban en su club de bridge semanal, un asunto de 4 horas que nunca se perdían. Esta era mi ventana. Conducir a la casa de mi infancia se sintió profundamente extraño. Como visitar un país extranjero donde conocía los nombres de las calles. Cada hito era un fantasma de una vida que se sentía como si perteneciera a otra persona. Allí estaba el parque donde me caí de los columpios y me rompí el brazo. Mi papá diciéndome con impaciencia que lo superara. Allí estaba la tienda de la esquina donde solía comprar tarjetas de béisbol mientras Jason conseguía los dulces que quería. Al llegar a la casa en sí, una extensa casa colonial de 2 pisos de la que mi padre estaba tan intensamente orgulloso, sentí una ola de náuseas. No estaba volviendo a casa. Estaba infiltrando territorio enemigo. Aparqué 3 casas más abajo en la calle y caminé, con las llaves clavándose en mi palma, con la sudadera con capucha levantada y mi corazón latiendo a un ritmo nervioso y frenético contra mis costillas. Me sentí expuesto, un intruso, seguro de que en cualquier momento un vecino miraría a través de sus persianas. Me reconocería y llamaría a la policía. Me deslicé hacia la parte trasera de la casa, con los pies hundiéndose ligeramente en el césped cuidado. El porche trasero era exactamente como lo recordaba. Me arrodillé, mis dedos encontrando el ladrillo suelto cerca de los cimientos casi por instinto. Y allí estaba, fría y metálica, cubierta con una fina capa de tierra. La llave. Dejarme entrar en la casa silenciosa fue la sensación más extraña y violatoria de todas. Olía igual. Al popurrí de limón empalagoso de mi madre y al leve y estéril aroma a pino. Pero la calidez que debería haber estado allí se había ido. La casa se sentía como un museo, un escenario perfectamente conservado para una familia que nunca había sido realmente lo que parecía al mundo exterior. Me moví rápida y silenciosamente, mis zapatillas silenciosas sobre los pisos de madera pulida. Fui directamente a la sala de estar. La ornamentada caja de música de porcelana estaba en la repisa de la chimenea, tal como había dicho Sara. Mi mano tembló cuando levanté la delicada tapa. Las pequeñas notas familiares de Fur-Elise, una melodía que mi madre amaba, resonaron en la habitación silenciosa, y allí, acurrucada en el forro de terciopelo rojo descolorido, había una pequeña y ornamentada llave de latón. La llave de la oficina del ático.
La llave de la verdad. Las escaleras del ático crujieron bajo mi peso. Cada sonido una acusación, un anuncio de mi transgresión. La oficina era exactamente como la recordaba de hace años cuando era niño, y no se me permitía entrar. Era el santuario privado de mi padre. Ahora estaba polvoriento, lleno de muebles viejos y pesados cubiertos con sábanas blancas, y forrado con altos archivadores de metal gris. Era un mausoleo de la carrera de mi padre, un monumento a un hombre que me estaba dando cuenta de que nunca había conocido realmente. Este fue el momento de la verdad. El Señor. Thompson había sido claro. Necesitaba encontrar un rastro en papel, transferencias bancarias, acuerdos de préstamo, cualquier cosa que mostrara un vínculo financiero directo de mis padres con la serie de negocios fallidos de Jason. Comencé a abrir cajones, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y adrenalina. Era un mar de papel. Décadas de declaraciones de impuestos, documentos de hipotecas, carteras de acciones. Todo meticulosamente organizado. Mi padre era, ante todo, minucioso. Encontré lo que estaba buscando en el tercer gabinete, en un cajón etiquetado como Finanzas Familiares. Escondido en la parte posterior, había una carpeta gruesa con una sola etiqueta manuscrita. J.R. Ventures. Las iniciales de mi hermano. Mis manos temblaron al abrirlo. Estaba todo ahí. Una historia cronológica detallada de la locura financiera de mi padre. Una transferencia bancaria de $50,000 a una corporación fantasma para lanzar el club nocturno. Un cheque de caja de $100,000 anotado en los márgenes como desarrollo de aplicaciones. Otra línea de crédito de $75,000 para su desastroso negocio de consultoría. Era un rastro en papel de su ciega indulgencia y la asombrosa incompetencia de Jason. Esta era la prueba irrefutable. Esto corroboraría las historias de los inversores y demostraría que mis padres no solo lo estaban permitiendo, estaban financiando activamente sus planes fraudulentos. Estaba a punto de empacar todo en mi maletín cuando algo más me llamó la atención. Escondido en la parte posterior del cajón profundo, casi oculto. Había una pequeña caja de madera cerrada con llave. No era una caja de archivos, era personal, hecho de madera de cerezo oscuro. Tenía las iniciales de mi madre, LR, elegantemente grabadas en la tapa. Una curiosidad poderosa y peligrosa pudo más que yo. Probé la pequeña llave de latón de la caja de música. Encajaba. La cerradura se abrió con un clic. En el interior, la caja estaba llena de reliquias del pasado de mi madre, de una vida anterior a mí. Había fotografías viejas y descoloridas de ella cuando era joven. Había manojos de cartas atadas con una cinta de seda azul descolorida. Había un ramillete seco, con los pétalos desmoronándose al tacto, y en el fondo, había un pequeño y delgado diario encuadernado en cuero desgastado y agrietado. Sabía que no debía. Se sentía como un sacrilegio, una violación de una persona que creía conocer, pero había llegado hasta aquí. Tenía que entender. Abrí el diario. Las entradas eran de antes de que yo naciera. Cuando mis padres estaban recién casados, estaban llenos de las esperanzas y los sueños iniciales de una joven esposa. Pero a medida que seguí leyendo, el tono cambió, se oscureció, se volvió solitario, resentido, desesperado. Mi padre siempre estaba trabajando, siempre viajando, siempre obsesionado con ascender en la escala corporativa. Mi madre se sentía descuidada, hermosa e invisible en su casa grande y vacía. Luego desaté la cinta de las cartas. No eran de mi padre, eran de otro hombre. Cartas de amor apasionadas y secretas llenas de anhelo y una intimidad que mis padres nunca habían compartido. Una aventura larga y seria. Se me cortó la respiración en la garganta. En el fondo de la caja, debajo de las cartas, había un solo sobre sellado de un laboratorio médico,
Tenía fecha de hace 30 años, poco después del nacimiento de Jason. No estaba dirigido a mi padre, estaba dirigido a mi madre y al hombre de las cartas. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir el papel quebradizo. No era una carta, era un informe, un documento legal, prueba de paternidad. Escaneé la página, mis ojos saltando más allá de la jerga técnica hasta la conclusión en la parte inferior. Las palabras nadaban ante mis ojos, pero su significado era brutalmente claro. Por la presente, se excluye al presunto padre como el padre biológico del niño. Probabilidad de paternidad, 0%. El aire salió de mis pulmones en un solo jadeo silencioso. Me senté con fuerza en el suelo polvoriento, con el papel traqueteando en mi mano como una hoja muerta. Jason, mi padre, Robert Reynolds. No era el padre biológico de Jason. Toda mi vida, cada desaire, cada injusticia, cada momento de favoritismo flagrante, encajó en un enfoque horriblemente claro. Era como si una bomba hubiera estallado en mi cabeza. Y en el silencio misterioso y resonante que siguió, todo el caos de mi pasado de repente tuvo un sentido perfecto y terrible. Los elogios implacables y exagerados por los logros más pequeños de Jason. La necesidad desesperada y obsesiva de verlo triunfar. De colmarlo de regalos y oportunidades. Las interminables segundas oportunidades. No era amor. Era una mentira, una actuación de 30 años. Mi padre no estaba complaciendo a su amado hijo. Estaba tratando desesperadamente de convencer al mundo. Y lo que es más importante, a sí mismo. De que Jason era verdaderamente suyo. Estaba encubriendo la traición de mi madre, enterrando su propia humillación profunda y secreta bajo una montaña de favoritismo agresivo y performativo. ¿Y yo? Yo era la verdad incómoda, el hijo real, el recordatorio vivo, que respiraba, constante de lo que se suponía que era un heredero real. Mis éxitos no lo hacían sentir orgulloso, lo hacían sentir culpable. Expusieron la mentira. Mi mera existencia era una amenaza para la frágil fantasía que había construido en torno a mi hermano. No sentí ira en ese momento. Eso vino después, en esa oficina del ático polvoriento, rodeado por los fantasmas de los secretos de mi familia. Sentí una profunda lástima por el hombre roto al que llamaba mi padre. Y luego una claridad fría y dura me invadió. La guerra que estaba librando acababa de cambiar. Ya no se trataba de salvar mi tienda. Ni siquiera se trataba solo de obtener justicia para el Señor, Wilson y las otras víctimas. Se trataba de reclamar la verdad de mi propia vida. Coloqué cuidadosamente la prueba de paternidad y algunas de las cartas de amor más condenatorias en mi maletín, junto con los documentos financieros. Mientras cerraba la puerta del ático y salía a hurtadillas de esa casa, por lo que sabía que sería la última vez como hijo. Ya no temblaba, estaba tranquilo. Estaba armado con la verdad, y la iba a usar como arma. A la noche siguiente, subí por el familiar camino de piedra hasta la casa de mis padres. La luz del porche proyectaba un brillo cálido y acogedor. Una completa mentira. La casa se veía igual que hace 2 días, pero ahora la veía a través de ojos nuevos y despejados. No era un hogar, era un escenario. El escenario meticulosamente mantenido para una obra de negación y engaño de décadas. Y esta noche, estaba aquí para incendiar el teatro hasta los cimientos. El señor Thompson me estaba esperando en la puerta. Su presencia sólida y tranquilizadora era un ancla silenciosa en la tormenta que estaba a punto de desatar. No era solo mi abogado esta noche. Era mi testigo. Me dio un asentimiento firme. «Listo, Michael». «Listo», dije, con voz uniforme, con mi maletín sintiéndose pesado y poderoso en mi mano. Mi madre abrió la puerta. Llevaba una sonrisa forzada y tensa.
sus ojos mirando nerviosamente entre mí y el señor Thompson. Michael, Arthur, por favor entren. Entramos. La sala de estar había sido dispuesta como una sala de juntas corporativa para una ejecución. Mi padre estaba sentado en su sillón orejero favorito, el rey en su trono, irradiando un aura de impaciente autoridad. Jason estaba desplomado en el lujoso sofá junto a él, mirando su teléfono, con un aspecto aburrido y engreído, como si se tratara de otro pequeño inconveniente que sus padres solucionarían. Un hombre desconocido con un traje caro que le quedaba mal. Su abogado, supuse. Estaba sentado rígidamente en una silla separada, con una carpeta apoyada en sus rodillas, y para mi sorpresa, mi tía Diane estaba allí, sentada nerviosamente en el borde del sofá de 2 plazas, agarrando una taza de té. Mi madre claramente la había traído para que la reforzara, una parte supuestamente neutral que seguramente se pondría de su lado, y sería testigo de mi egoísmo e ingratitud. Fue un error de cálculo tonto y desesperado. Gracias a todos por venir, comenzó mi padre, su voz resonando con la falsa magnanimidad que usaba cuando estaba a punto de imponer la ley. Estamos aquí esta noche para resolver un asunto familiar muy serio, un asunto de lealtad, de responsabilidad, Michael, dijo, fijándome con una mirada de profunda decepción. Tu hermano ha cometido algunos errores desafortunados, pero es nuestra familia, y hemos encontrado una solución con respecto a tu librería, que es más que justa para todos los involucrados. Estaba a punto de comenzar su discurso preparado, una conferencia llena de culpa y obligación, pero levanté una mano, un simple gesto decisivo. Basta, dije. La única palabra cortó la atmósfera tensa y expectante de la habitación como un fragmento de vidrio. Todas las miradas se dirigieron a mí. Jason levantó la vista de su teléfono, molesto. Mi madre se estremeció. Su abogado parpadeó. ¿Y mi padre? Mi padre parecía completamente atónito, su mandíbula tensándose con indignación de que me hubiera atrevido a interrumpir su sermón. No miré mi maletín lleno de pruebas. No miré a Jason. Miré directamente a los ojos de Robert Reynolds. Antes de que hablemos de mi tienda, dije, mi voz peligrosamente baja, obligándolos a todos a inclinarse para escuchar. Antes de que hablemos de dinero o soluciones o lealtad familiar, tengo una pregunta para ti, y quiero que pienses muy cuidadosamente antes de responderla. Me incliné ligeramente hacia adelante en mi silla. Dime, padre, ¿por qué amas tanto a Jason? La pregunta quedó suspendida en el aire, extraña, personal y completamente inesperada. Tiró todo su guión por la ventana. Jason resopló una risa. ¿Qué clase de pregunta tonta es esa? Mi madre se movió incómoda. Michael, este no es el momento para juegos. Pero el rostro de mi padre se oscureció. Vio el desafío en mis ojos. ¿Qué clase de pregunta ridícula es esa? Repitió las palabras de Jason, su voz baja y amenazante. Es mi hijo. Un padre ama a su hijo. Es lo más natural del mundo. ¿Lo es? Pregunté, mi mirada inquebrantable, sosteniendo la suya. ¿O es lo más necesario del mundo? Es porque has pasado 30 años aterrorizado de que todos descubran que no lo es. El efecto fue instantáneo y absoluto. Fue una silenciosa detonación verbal que succionó todo el aire de la habitación. Un jadeo estrangulado y agudo provino de mi madre. La mirada engreída de Jason se evaporó, reemplazada por una máscara de total confusión. ¿De qué está hablando?, exigió, mirando de mí a nuestros padres. La tía Diane, que había estado bebiendo su té, se congeló, con la taza a medio camino de sus labios, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. Y mi padre se derrumbó por completo. No gritó, no lo negó, simplemente se quebró. El color se drenó de su rostro, dejando atrás un pálido gris enfermizo.
toda su fachada de autoridad patriarcal, la base de su identidad, se desmoronó en polvo en un solo momento devastador. Parecía un hombre al que le habían disparado y solo ahora se daba cuenta de que se estaba desangrando. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos, muy abiertos por un puro pánico animal, se dirigieron a mi madre. Esa única mirada silenciosa y aterrorizada que pasó entre ellos fue una confesión más condenatoria que cualquier palabra jamás podría hacer. Dejé que el silencio se extendiera, dejándolos a todos asfixiarse en la tóxica verdad que acababa de desatar. Luego metí la mano en mi maletín. Pasé por alto todos los documentos financieros y saqué una sola hoja de papel amarillento doblado. Con una lentitud deliberada, deslicé la prueba de paternidad a través de la pulida mesa de centro. Hasta que se detuvo justo frente a él, encontré esto, dije, mi voz suave, pero llevándose en la calma muerta de la habitación. En una caja de viejas cartas de mamá escondidas en tu antigua oficina junto con algunas cartas muy apasionadas de un hombre llamado David. Creo que lo conociste en el club de campo. Mi madre dejó escapar un pequeño grito herido y hundió su rostro entre sus manos, su cuerpo comenzando a temblar con sollozos incontrolables. Jason se levantó de un salto del sofá, su rostro una mezcla de ira y desconcierto. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios está pasando? ¿Mamá? Siéntate. Jason. Ordené. Mi voz infundida con una nueva autoridad que nunca antes había escuchado de mí. Y para mi propia sorpresa, se hundió de nuevo en el sofá, aturdido en silencio. Robert Reynolds miró el trozo de papel como si fuera una serpiente venenosa a punto de atacar. El hombre poderoso y fanfarrón que había conocido y temido toda mi vida se había ido. En su lugar, había un anciano encogido, roto y aterrorizado. «Ahora», dije, mi voz endureciéndose mientras finalmente dirigía mi atención a mi hermano. «Ahora que hemos establecido los cimientos de esta familia, hablemos de tu negocio, hablemos de fraude». Durante los siguientes 10 minutos, los desmantelé sistemática e implacablemente. Saqué las transferencias bancarias, leyendo las fechas y los montos. Presenté los acuerdos de préstamo firmados. Leí en voz alta con fría precisión la declaración jurada notariada del señor George Wilson, el maestro jubilado cuyos ahorros de vida Jason había robado. Luego saqué la pequeña grabadora digital y, para el asunto de la intención, dije, me gustaría reproducir una breve grabación de una conversación reciente con mi madre. Presioné play. Su voz llena de veneno llenó la silenciosa habitación. Siempre se ha tratado de celos, ¿no es así? Eres un hombrecito egoísta y amargado. Con cada nueva prueba, Jason se ponía más pálido, un brillo de sudor frío en su frente. Mi padre se hundía más y más en su silla, luciendo como si hubiera envejecido 20 años. Su abogado parecía cada vez más horrorizado, barajando sus papeles, dándose cuenta de la posición desesperada e indefendible en la que se encontraban sus clientes. No dejaba de mirar de los documentos a sus clientes con una mirada de puro asco. Cuando terminé, un silencio sepulcral descendió una vez más sobre la habitación. Finalmente fue roto por la tía Diane. Había estado observando todo el intercambio con una mirada de creciente horror y creciente comprensión en su rostro. Se puso de pie, con las manos temblorosas, su taza y platillo traqueteando. «Robert, Linda», susurró, su voz temblando con incredulidad y repulsión. ¿Es esto verdad? Todo, el dinero, las mentiras, el otro hombre. Mi madre no podía hablar, su cuerpo atormentado por los sollozos. Mi padre solo miraba fijamente a la pared. Un hombre vaciado. La tía Diane se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de profunda lástima y profunda vergüenza. «Michael, mi querido niño,
No tenía idea. Luego se volvió hacia su sobrino, Jason, y su expresión, que había sido suave conmigo, se convirtió en piedra. ¿Y tú? Tú hiciste esto. Le quitaste el dinero a ese pobre anciano. Nos mentiste a todos. Sacudió la cabeza como tratando de despejarla de una pesadilla. Necesito irme. No puedo. No puedo ser parte de esto. Salió de la habitación sin una sola mirada hacia atrás. Su partida fue el golpe fatal final. El frente familiar se hizo añicos. El refuerzo previsto de mi madre se había convertido en mi testigo más poderoso. El señor Thompson se puso de pie, su alta figura pareciendo dominar la habitación. Creo que hemos terminado aquí, dijo. Su voz calmada, profesional y definitiva. Señor y señora Reynolds recibirán noticias de mi oficina con respecto a la restitución completa para las víctimas de las actividades fraudulentas de su hijo. Jason, agregó, su mirada tan aguda y fría como el cristal. Les aconsejo encarecidamente que no salgan de la ciudad. Se giró y caminó hacia la puerta. No miré hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Podía sentir el peso de su mundo arruinado, su escenario colapsado cayendo en el silencio detrás de mí, cuando la pesada puerta principal se cerró de golpe. Respiré hondo por primera vez el aire fresco de la noche. No fue un aliento de triunfo. Fue un aliento de libertad limpia, tranquila y absoluta. Se acabó. Las secuelas de esa noche no fueron una combustión lenta. Fue un incendio forestal. El mundo cuidadosamente construido de la familia Reynolds no solo se agrietó, implosionó con una velocidad y ferocidad que era casi bíblica. Solo puedo imaginar la escena que dejamos atrás en esa sala de estar. Una tormenta tóxica de acusaciones, lágrimas y el veneno amargo y corrosivo de un secreto de 30 años finalmente desatado. Pero no tuve que imaginar lo que sucedió después, porque las consecuencias comenzaron a llegar con la fuerza de una avalancha. Y tuve un asiento de primera fila. Lo más inteligente que el señor Thompson me dijo fue anticipar el movimiento más tonto de tu oponente. La gente desesperada hace cosas estúpidas y desesperadas. Michael me había dicho durante una de nuestras sesiones de planificación. Y tu hermano, a pesar de todo su carisma, no es nada si no es desesperado y estúpido cuando está acorralado. Tenía toda la razón. 2 días después del desastroso juicio familiar, Jason hizo algo increíblemente, predeciblemente estúpido, aterrorizado, sintiendo que las paredes se cerraban y con sus padres ahora encerrados en su propio infierno privado e incapaces de ayudarlo. Decidió tomar el asunto en sus propias manos. Condujo hasta la tranquila casa suburbana del señor Wilson. No fue a disculparse. No fue a suplicar perdón. Fue a intimidar. Me enteré más tarde por el señor Wilson de que Jason había sido agresivo, un animal acorralado. Le ofreció al anciano maestro una fracción de lo que había perdido, una suma avícola de unos pocos miles, exigiendo que firmara un acuerdo de confidencialidad escrito apresuradamente y se negara a cooperar con cualquier procedimiento legal. Cuando el señor Wilson se negó, el comportamiento de Jason cambió. Se puso desagradable. Amenazó con dificultar la vida del señor Wilson, insinuando problemas legales propios, sugiriendo que podría prolongar esto en los tribunales durante años hasta que el anciano se arruinara. Lo que Jason en su arrogante pánico no sabía era que el señor Wilson, por consejo explícito del señor Thompson, estaba preparado. Una pequeña y discreta cámara de seguridad, del tipo que la gente usaba para vigilar sus porches delanteros, había sido instalada solo una semana antes. Apuntaba perfectamente a la puerta principal, y su micrófono era sorprendentemente sensible. Capturó todo el intercambio. El rostro de Jason se retorció en una mueca desdeñosa,
Su voz baja y amenazante. El audio era nítido. En el momento en que Jason emitió su primera amenaza velada. No querrás hacerte enemigo de mi familia. Anciano. Había cruzado una línea brillante del fraude civil a un delito grave. La manipulación de testigos. El señor Wilson me llamó inmediatamente después de que Jason se fuera. Su voz temblaba pero resuelta. Llamé al señor Thompson. En 1 hora. El archivo de video estaba de forma segura en nuestra posesión. A la mañana siguiente, el señor Thompson envió las imágenes directamente a la oficina del fiscal de distrito. Ya estaban construyendo un caso de fraude basado en la montaña de evidencia que habíamos proporcionado. Pero esto fue el acelerante en el fuego. Mostró una conciencia de culpabilidad que era imposible de refutar. El fiscal de distrito no esperó. A la tarde siguiente, Jason no fue arrestado discretamente. Fue sacado de su cafetería de lujo favorita en el centro de la ciudad. Un lugar donde le encantaba ser visto. Estaba en medio de una llamada telefónica ruidosa. Presumiblemente tratando de arreglar dinero para huir, cuando 2 detectives vestidos de civil se acercaron a su mesa. Lo esposaron a la vista de la multitud del almuerzo. El estruendo de los cubiertos se detuvo cuando todos se giraron para mirar. El cargo ya no era solo fraude, era intimidación de testigos. Un delito mucho más grave que hacía que obtener la fianza fuera casi imposible. Las noticias locales, siempre hambrientas de una historia sobre la caída de una familia prominente, la retomaron de inmediato. El hijo del prominente ex ejecutivo bancario, Robert Reynolds, arrestado por fraude e intimidación. El nombre de la familia que mi padre había estado tan desesperado por proteger. El nombre por el que había sacrificado a su verdadero hijo, ahora estaba siendo arrastrado por el barro público. Mis padres predeciblemente se derrumbaron a su manera distinta y disfuncional. Mi padre se retiró a una concha de silencio pétreo y humillado. Se encerró en la casa, negándose a responder llamadas de nadie, ni siquiera de su propio abogado. La vergüenza de su humillación pública y privada, la exposición de su hijo como un criminal y su esposa como una adúltera. Fue demasiado para su frágil e inmenso orgullo para soportar. Mi madre, por otro lado, pasó a la ofensiva. Era su único movimiento. Trató de llamarme sin cesar, pero no contesté. Ya había bloqueado su número, el número de mi padre, el de todos. Entonces, recurrió a la única arma que le quedaba, el teléfono y la vid familiar. Comenzó a llamar a los familiares uno por uno, tratando de tejer una narrativa desesperada y trágica de un hijo problemático siendo perseguido por uno celoso y vengativo. Me pintó como un monstruo, un traidor de corazón frío que había destruido a la familia por dinero. No funcionó. No esta vez. La tía Diane, horrorizada por lo que había presenciado de primera mano, ya había hecho sus propias llamadas, no chismeó. Simplemente declaró los hechos tal como los vio. La verdad, respaldada por la naturaleza muy pública del arresto de Jason, fue mucho más convincente que las mentiras desesperadas y egoístas de mi madre. La familia que había tratado de reunir a su lado. Los familiares que habían disfrutado de la generosidad de mi padre durante años, simplemente se desvanecieron. No querían estar asociados con el escándalo. Las llamadas telefónicas cesaron. Las invitaciones se agotaron. Era una paria. Una semana después del arresto de Jason, recibí una última llamada de ella. Vino de un número bloqueado, de la misma manera que lo habían hecho las de Sara hace todas esas semanas. Respondí por una curiosidad sombría final. Era linda, y estaba sollozando. Estas no eran las lágrimas de cocodrilo de la manipulación que había escuchado en la grabación. Estos eran los sollozos entrecortados, feos y guturales de verdadera y total desesperación. «Michael, por favor», suplicó, su voz hecha un desastre, despojada de toda su antigua autoridad. «Tienes que ayudarlo.
Es tu hermano. Dicen que podría ir a prisión por años. Años. No puedes dejar que esto suceda. Somos tu familia. ¿Qué pasa con la herencia? Podemos arreglar el testamento. Podemos darte lo que quieras. Tu tienda, la casa, todo. Solo llama al fiscal de distrito. Diles que todo fue un malentendido. Diles que estabas molesto y que mentiste. La escuché. A esta mujer que era mi madre, mientras me pedía que cometiera perjurio para salvar al hijo que tuvo con otro hombre. Y no sentí nada. El nudo de dolor, ira y obligación que había vivido en mi estómago durante 32 años simplemente se había ido. Había un vasto y silencioso vacío donde solía estar. Los anzuelos que estaba tratando de hundir en mí. La herencia, la culpa, el concepto de familia, ya no tenían nada a lo que agarrarse. Simplemente se deslizaron. Cuando su desesperado y divagante alegato finalmente se apagó, hablé. Mi voz era tranquila y firme. La familia de la que estás hablando. Mamá, dije. La palabra mamá se sintió extraña y ajena en mi lengua. Nunca fue real. Fue construida sobre una mentira de 30 años, y se acabó ahora. Hice una pausa, dejando que la finalidad de mis palabras se hundiera en el silencio al otro lado de la línea. Todavía tienes mi número. No me vuelvas a llamar. Entonces hice algo que debería haber hecho hace 20 años. Terminé la llamada, le colgué, y luego bloqueé el número. El silencio que siguió no estaba vacío. No estaba solo. Era el sonido de la paz. Era el sonido de la puerta de una jaula abriéndose. Es curioso cómo funciona la vida. Durante tanto tiempo. Durante toda mi vida. En realidad, pensé que mi valor era algo que mis padres tenían que concederme. Lo veía como un recurso finito que ellos poseían y que distribuían casi exclusivamente a mi hermano. Pasé 3 décadas persiguiendo un fantasma, persiguiendo su aprobación, tratando de ganarme un amor que nunca estuvo realmente sobre la mesa para mí. Pensé que si solo fuera lo suficientemente responsable, lo suficientemente exitoso, lo suficientemente callado, que un día se darían la vuelta y me verían ser expulsado, que me dijeran en esa fría y dura sala de estar, ya no eres nuestro hijo. Se sintió como el fin del mundo en ese momento. Recuerdo alejarme de esa casa, mis manos temblando en el volante, sintiéndome como un astronauta cuyo amarre a la nave acababa de ser cortado. Estaba flotando completamente solo. Pero no fue un final. Fue una liberación. Fue una separación violenta, dolorosa, pero absolutamente necesaria que me permitió finalmente mantenerme en pie por mis propios medios. No solo financieramente, sino emocional y espiritualmente. Me obligó a mirar a mi alrededor y ver quién estaba realmente allí para mí. Quién me valoraba por quién era, no por lo que podía proporcionar o cuál era mi apellido. Mi legado. Me he dado cuenta. No será un nombre en un edificio o una cantidad de dinero en un testamento. Ahora lo veo de manera diferente. Está en el zumbido tranquilo y satisfecho de esta librería a altas horas de la noche, mucho después de que el último cliente se haya ido a casa. Está en el rostro emocionado de un niño pequeño que descubre un libro que ama en nuestros pasillos. Un libro que podría cambiar su vida. Está en el pequeño pero creciente fondo que comencé con ese cheque. El que ayuda a personas buenas como el señor Wilson a recuperarse después de ser estafadas por depredadores como mi hermano. Se trata de tomar la herida más profunda y dolorosa de mi vida y encontrar una manera de transformarla en una fuente de curación y protección para los demás. Ese es un legado que no se puede comprar ni vender. Perdí a la familia en la que nací. Esa es una verdad difícil. Y hay un dolor allí que probablemente siempre vivirá en un pequeño y silencioso rincón de mi corazón. Pero en su lugar, encontré una familia que fue construida no por sangre, sino por elección, construida sobre valores compartidos,
sobre respeto mutuo, sobre risas en una librería abarrotada y sobre el simple, poderoso y revolucionario acto de aparecer el uno para el otro, pase lo que pase. Y ese tipo de familia, el tipo que eliges, el tipo que construyes, es el tipo más fuerte que existe. Es el tipo que no puede ser amenazado, comprado o roto por las mentiras del pasado. Es real. Gracias por escuchar mi historia. Sé que fue larga, pero era importante para mí contarlo todo. Espero que te haya tocado de alguna manera. Tal vez te haya hecho sentir un poco menos solo en cualquier batalla que estés librando. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que elegir entre tu propio bienestar y una obligación familiar tóxica? Me sentiría honrado de leer sus experiencias. Por favor, comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para no perderte lo que viene. No estás solo.